El caso Sobreprecios suma una nueva renuncia en el Ministerio del Interior. Esta vez fue el sociólogo de la Unidad de Crimen Organizado, Carlos Álvarez, quien presentó su dimisión durante esta mañana. Para analizar esta noticia tomamos contacto con Nivaldo Mochati, desde Radio Bio Bio. ¿Qué tal, Nivaldo? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, el gobierno hoy día seguramente lo que estaba preocupado es cómo limitar los daños de este caso que ya está generando investigaciones de licitaciones anteriores, incluso desde el año 2010. Y la reacción gubernamental ha sido en el sentido rápida, en el sentido de decir transparencia y llevar a los tribunales si corresponde a quienes sean los responsables de esta fallida licitación, porque no terminó de concretarse, donde se iban a pagar, repitamos, grandes precios, sobreprecios por equipos para combatir el narcotráfico en el marco del plan Frontera Segura en el norte del país. Carlos Álvarez ha renunciado a un sociólogo y él aparece mencionado en que aparece intercambiando correos sin estar él directamente relacionado en el proceso de licitación, sí intercambiando correos sobre la licitación con algunas de las empresas que finalmente estaban adjudicándose esta licitación y por lo tanto la sospecha que recae sobre él, que no ha sido determinada por los tribunales, es el intercambio de información privilegiada para permitir que una determinada empresa tuviese ventajas, por así decirlo, en el proceso de licitación. Es la tercera renuncia y aquí hay dos cosas al menos que señalar. Uno, el tema de la responsabilidad, porque hay una fisura en el gobierno que ya es bastante explícita entre el ex fiscal Alejandro Peña y el subsecretario del Interior Rodrigo Villa respecto a quién era el responsable de la licitación. Los dos se han achacado mutuamente la responsabilidad y esa fisura puede terminar en una fractura grande, por así decirlo, entre Renovación Nacional y la UDI, o por lo menos entre quienes estarían detrás de uno y otro, y por lo tanto el gobierno tendría que estar poniendo atención para determinar rápidamente los niveles de responsabilidad, al menos en el organigrama y jerárquicamente, para que eso no genere más ruido al interior incluso de las propias fuerzas oficialistas. Y lo segundo tiene que ver con que haya una coincidencia en el discurso en las filas gubernamentales, porque ya vimos algunas diferencias graves, particularmente expresadas por el senador Jovino Novoa, diciendo que aquí todos tenían que asumir sus responsabilidades, apuntando directamente a Rodrigo Villa, en lo que algunos interpretaron como una vuelta de tuerca por parte de la UDI de exigir una compensación por lo que fue la salida en el proceso de la fallida licitación por el litio del subsecretario Wagner de Minería, que era de la UDI, y ahora aparentemente la UDI estaría apuntando a compensar esto, en términos políticos, con la salida del subsecretario Villa, que es de Renovación Nacional. Pero más allá de lo que esto pueda tener como lectura política al interior del oficialismo, lo relevante es si este caso no se va a constituir en un símbolo, por así decirlo, de un hecho de corrupción, si es que llega a aprobarse, y destruir esa imagen creada por la propia derecha durante la campaña electoral de que ellos iban a traer un gobierno donde la corrupción no iba a existir. En esa absurda idea de que la corrupción fuese patrimonio solo de uno y de otro estuviese absolutamente exento. Probablemente casos como este lo que van a mostrar al país es que la corrupción no es patrimonio de nadie, que en todas las administraciones pueden haber personas corruptas. La diferencia es cómo se actúa frente a hechos irregulares. Todavía no hablemos de corrupción probada, pero de hechos irregulares. Si hay diligencia, si hay ánimo de transparencia o no. Y yo creo que en este sentido el actual gobierno ha actuado bien, en el sentido de decir que iban a caer los responsables, que no va a haber respaldo político, tratando de marcar, a mi juicio, una diferencia con las administraciones anteriores de la concertación, donde en muchos casos de denuncia de irregularidades, la tendencia en los gobiernos de la concertación fue una especie de defensa corporativa política de quienes aparecían mencionados en eventuales irregularidades. Vamos a ver cómo sigue esto. Esto puede marcar, no diré un antes y un después en la actual administración, pero sí puede ser una señal importante en lo que va a ser la historia de los 4 años de la administración del presidente Piñera. Claro, se le pone pesada la semana, continuando con la anterior, que ya había sido bastante difícil para el gobierno. Vamos a ver qué es lo que se resuelve en este caso en materia política. Muchas gracias, Nivaldo. Que estés bien, chao. Chao.